El sol de la mañana brillaba con una crueldad engañosa sobre la nieve infinita cuando las tres hermanas cayeron de rodillas frente a la cabaña de troncos, con los labios partidos, las manos moradas y el corazón al borde de rendirse. No era la noche lo que las estaba matando, sino el día, un día blanco, silencioso y despiadado que no ofrecía escondite ni misericordia. La nieve reflejaba la luz como un espejo de muerte, y en ese resplandor, las hermanas apaches comprendieron que el orgullo podía ser tan letal como el frío. Suplicaron con lo poco que les quedaba de voz, no por honor ni por victoria, sino por una sola oportunidad de vivir un día más. Déjanos entrar o moriremos en la nieve no era una amenaza, era una verdad desnuda. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que incluso los corazones más endurecidos pueden cambiar, tómate un momento ahora mismo para dar like, comentar, compartir este video y suscribirte al canal. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta. Se llamaban Nayeli, Itzel y Ximena, hijas del viento y de la tierra roja, criadas para resistir, no para pedir. Desde niñas aprendieron que el mundo no regalaba nada, que cada amanecer debía ganarse con fuerza, astucia y unidad. Su tribu había sido expulsada, rota y empujada hacia las montañas heladas por hombres que nunca vieron sus rostros como humanos, solo como obstáculos. Durante semanas caminaron bajo el sol invernal, cazando poco, compartiendo menos, cargando recuerdos que pesaban más que sus armas. El día había sido claro cuando divisaron la cabaña, una promesa de madera cálida en medio del desierto blanco, y pensaron que el espíritu del mundo aún las escuchaba. No sabían que esa promesa estaba custodiada por un hombre que había aprendido a cerrar su corazón. El hombre se llamaba Eusebio Calderón, y había pasado años convencido de que la soledad era más segura que la compasión. La cabaña era su refugio, construida con sus propias manos después de perder a su familia en una masacre que nadie investigó y que nadie lloró junto a él. El sol entraba por la ventana esa mañana cuando escuchó el ruido afuera, un sonido débil, casi animal, mezclado con el crujir de la nieve. Miró por la rendija de la puerta y vio a las tres mujeres arrodilladas, con el cabello negro pegado al rostro, los ojos encendidos de miedo y dignidad rota. Su primer impulso fue el rechazo, un recuerdo viejo clavándose en su pecho como un cuchillo oxidado. Había jurado no volver a confiar, no volver a abrir la puerta. Las hermanas no sabían nada de Eusebio, solo veían una cabaña cerrada y sentían como la vida se les escapaba lentamente. Nayeli, la mayor, había guiado al grupo desde el principio, ocultando su propio agotamiento para sostener a las otras dos. Itzel, la del medio, llevaba días con fiebre, y aún así caminaba sonriendo para no romper el ánimo. Ximena, la más joven, apenas tenía 20 inviernos y ya había visto más muerte que muchos ancianos. El día seguía avanzando, el sol alto no calentaba, solo quemaba los ojos y mentía al cuerpo, haciéndole creer que aún había fuerza cuando ya no quedaba nada. Eusebio observaba desde dentro mientras el pasado lo atacaba sin piedad. Recordó a su esposa suplicando de forma similar, no ante la nieve, sino ante hombres armados que no escucharon. Recordó cómo cerró los ojos después, cómo sobrevivió solo porque alguien decidió no rematarlo. La cabaña crujió cuando dio un paso atrás, luchando contra el deseo de no involucrarse, de dejar que el mundo siguiera siendo cruel como siempre había sido. Pero el día, con su luz implacable, no le permitió esconderse en la oscuridad de la noche. Todo estaba expuesto. Las hermanas comenzaron a temblar sin control. No era solo el frío, era la certeza de que el tiempo se acababa. Nayeli pensó en su madre, en las historias que contaba sobre espíritus que probaban el corazón de los hombres durante el día, cuando no podían culpar a la sombra. Pensó que tal vez este era uno de esos momentos, y que si morían aquí, al menos lo harían juntas. Itzel cayó de lado, la fiebre venciendo al orgullo, y Ximena la sostuvo con brazos débiles, sintiendo como el pánico se convertía en una calma peligrosa. Eusebio abrió la puerta al final, no de golpe, sino como quien abre una herida antigua.
El aire frío invadió la cabaña, y por un segundo pensó que había cometido un error. Pero al ver los ojos de las tres, no vio enemigos ni amenazas, vio seres humanos al borde del final. Las ayudó a entrar sin palabras, cargando a Itzel como si fuera de cristal, cerrando la puerta detrás de ellos como si cerrara un capítulo que había evitado durante años. La luz del día siguió filtrándose por las ventanas, iluminando todo, incluso las partes que dolían. Dentro, el calor era lento pero real. El fuego crepitaba, la nieve se derretía de sus ropas, y el silencio se llenó de respiraciones temblorosas. Eusebio les dio agua, luego algo de comida sencilla, observando cómo comían con gratitud contenida, como si temieran que todo desapareciera si se movían demasiado rápido. El día avanzaba, y con él, algo dentro de todos comenzó a cambiar. No hubo preguntas al principio, solo la aceptación silenciosa de que habían sobrevivido ese momento. Con el paso de las horas, el sol empezó a bajar un poco, y las hermanas recuperaron algo de color en el rostro. Nayeli miró alrededor, viendo las marcas de una vida solitaria, herramientas, fotografías viejas, una cuna vacía en una esquina. Comprendió sin palabras que el hombre que las había salvado también estaba roto. Itzel, aún débil, se quedó dormida cerca del fuego, y Ximena se permitió llorar por primera vez en días, lágrimas que no eran solo de dolor, sino de alivio. Eusebio pasó el día reparando lo que podía, cocinando más de lo que necesitaba, como si alimentar a otros llenara un vacío que llevaba años ignorando. Afuera, la nieve seguía brillando bajo el sol, hermosa y letal, pero ya no parecía un enemigo absoluto. Las hermanas hablaron de su tribu, de los niños que quedaron atrás, de la esperanza frágil de encontrar un lugar donde no tuvieran que huir. Cada palabra era una carga y una liberación, y Eusebio escuchó, entendiendo que su cabaña había sido un refugio solo para su cuerpo, no para su alma. Cuando el día comenzó a inclinarse hacia la tarde, algo quedó claro para todos, no podían seguir cada uno su camino como si nada hubiera pasado. La nieve no olvidaba, el mundo tampoco, pero las personas podían elegir. Eusebio decidió acompañarlas hasta un paso más seguro en la montaña, usando rutas que conocía bien. Las hermanas aceptaron, no como una deuda, sino como un gesto compartido de humanidad. El sol seguía presente, bañando el paisaje con una luz dorada que parecía bendecir la decisión. El camino fue duro, incluso de día. La nieve crujía, el aire cortaba, pero había risas suaves, historias contadas entre respiraciones, y una sensación nueva, casi olvidada, de no estar solos. Eusebio enseñó a Ximena a leer las huellas, Nayeli mostró cómo orientarse con las montañas, e Itzel, aunque cansada, cantó una melodía baja que hablaba de resistencia. El día los acompañó como testigo silencioso de algo que no aparecía en los mapas. Al llegar al borde del valle, donde la nieve comenzaba a ceder ante la tierra, se detuvieron. El sol estaba alto aún, recordándoles que seguían vivos, que el futuro, aunque incierto, existía. No hubo promesas grandiosas, solo miradas largas y un entendimiento profundo. Las hermanas continuaron su camino, más fuertes por haber sido vistas, y Eusebio regresó a su cabaña sabiendo que ya no era el mismo hombre que había cerrado la puerta aquella mañana. De regreso, la cabaña no se sintió vacía. El fuego parecía más cálido, la luz más honesta. Eusebio se sentó y pensó en cómo un solo acto, realizado a plena luz del día, había cambiado tantas vidas. Entendió que la bondad no borraba el dolor pasado, pero lo hacía más llevadero, más humano. Afuera, la nieve seguía cayendo lentamente, pero ya no parecía una sentencia inevitable. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido ese nudo en el pecho que nos recuerda que aún podemos sentir y cambiar, te pedimos desde lo más profundo que interactúes con este video. Tu apoyo le da voz a historias que hablan de esperanza incluso en los paisajes más fríos.
Antes de irte, deja un comentario contando qué parte de esta historia te conmovió más o qué enseñanza te llevas. El día no terminó cuando las hermanas desaparecieron en la distancia, en realidad, fue allí cuando empezó a revelar su verdadero significado. El sol seguía alto, iluminando cada huella en la nieve como si quisiera que nada quedara oculto, como si exigiera que cada decisión tomada bajo su luz fuera asumida sin excusas. Eusebio caminó de regreso con pasos lentos, no por cansancio físico, sino porque sentía que cada metro lo alejaba de algo que había despertado dentro de él. La cabaña volvió a aparecer entre los árboles, la misma estructura austera de siempre, pero ahora parecía distinta, como si hubiera absorbido la presencia de aquellas mujeres y se negara a volver a ser solo un refugio silencioso. Dentro, el aire conservaba un leve aroma a hierbas y humo reciente. Eusebio se sentó junto al fuego apagado y dejó que los recuerdos fluyeran sin resistencia. Pensó en cómo había pasado años sobreviviendo, no viviendo, creyendo que cerrar la puerta era la única forma de no volver a perderlo todo. Pero ese día, bajo un sol despiadadamente honesto, había comprendido que el aislamiento también era una forma lenta de morir. La nieve no había sido el único enemigo de las hermanas, el miedo de los demás también lo había sido. Y él había estado a punto de convertirse en parte de ese mismo frío. Mientras tanto, las hermanas avanzaban hacia tierras menos hostiles. El paisaje cambiaba poco a poco, la blancura absoluta cediendo espacio a manchas de tierra oscura y vegetación dormida. Nayeli sentía el peso de la responsabilidad transformarse en algo nuevo, esperanza cautelosa. Por primera vez en mucho tiempo, no caminaban solo para huir, sino para llegar a algún lugar. El sol las acompañaba, marcando el ritmo del día y recordándoles que habían sido vistas, escuchadas, aceptadas. Itzel respiraba mejor, el calor del interior de la cabaña aún protegiendo su cuerpo frágil. En su mente, el recuerdo de aquella puerta abriéndose se mezclaba con antiguas historias de su pueblo, relatos donde los espíritus probaban a los hombres durante el día para medir la verdadera fuerza de su corazón. Ximena, con pasos más firmes, observaba el horizonte con una mezcla de respeto y determinación, entendiendo que la vida podía ser implacable, pero también inesperadamente generosa. El día siguió su curso, y con él llegaron pequeñas pruebas, un cruce difícil, el viento levantando polvo helado, el cansancio regresando como una sombra persistente. Pero algo había cambiado de manera irreversible. Ya no caminaban con la sensación de estar condenadas, sino con la certeza de que incluso en el mundo más duro podían existir actos de pura humanidad. Ese pensamiento las sostenía más que cualquier alimento. En la cabaña, Eusebio comenzó a ordenar objetos que llevaba años evitando tocar. Fotografías antiguas, ropa guardada sin razón, herramientas rotas que nunca reparó. No era nostalgia lo que lo movía, sino una necesidad profunda de reconciliarse con su propia historia. El día, aún presente, iluminaba cada rincón, obligándolo a mirar sin huir. Comprendió que ayudar a las hermanas no había sido solo salvar 3 vidas, sino rescatar una parte de sí mismo que había quedado enterrada bajo la nieve del resentimiento. Horas después, el sol comenzó a inclinarse lentamente, anunciando que el día también tenía un final, pero no uno abrupto, sino sereno. Las hermanas alcanzaron un pequeño asentamiento donde otras personas, también marcadas por el exilio y la pérdida, intentaban reconstruir algo parecido a un hogar. Fueron recibidas con cautela primero, luego con curiosidad y finalmente con comprensión. La historia del hombre solitario y la cabaña en la nieve se convirtió en un susurro que viajaba de boca en boca, no como una leyenda grandiosa, sino como un recordatorio sencillo de que la bondad podía aparecer cuando menos se esperaba. Nayeli ayudó a organizar refugios, usando lo aprendido en años de liderazgo forzado. Itzel compartió conocimientos de plantas y curación, devolviendo vida donde solo había agotamiento. Ximena se ofreció a enseñar a los niños a leer el paisaje, a no temerle al día ni a la noche, sino a entenderlos.
Cada una encontró una forma de transformar el dolor en propósito, y ese proceso comenzó exactamente en el momento en que una puerta se abrió bajo el sol. Eusebio, por su parte, no volvió a ser completamente el mismo hombre solitario. Comenzó a dejar señales en los caminos, pequeños gestos para viajeros perdidos. A veces compartía comida, otras solo indicaba una ruta más segura. No buscaba redención ni agradecimiento, simplemente había aprendido que el día exigía acciones, no excusas. La nieve seguía cayendo, los inviernos no se volvieron más suaves, pero el mundo ya no parecía tan vacío. Pasaron semanas, y luego meses. En ocasiones, Eusebio pensaba en las hermanas, preguntándose si habrían encontrado la paz que merecían. Sin saberlo, ellas también pensaban en él, no como un salvador mítico, sino como un hombre que eligió no mirar hacia otro lado. Ese pensamiento las acompañaba en los momentos difíciles, recordándoles que incluso una sola decisión podía cambiar el curso de muchas vidas. El día en que las estaciones comenzaron a cambiar, la nieve empezó a retirarse lentamente, dejando al descubierto la tierra endurecida pero viva. Ese ciclo natural se convirtió en un símbolo silencioso de todo lo ocurrido. Nada había sido borrado, ni el dolor ni la pérdida, pero algo nuevo había crecido encima. Las hermanas entendieron que su historia no era solo de sufrimiento, sino también de resistencia y encuentros inesperados. Eusebio entendió que su vida no había terminado con la tragedia, solo había estado en pausa. Si esta parte final de la historia te ha llegado al alma, si te ha recordado que un solo acto de compasión puede iluminar incluso el día más frío, te invitamos una vez más a apoyar este video con tu like, tu comentario y compartiéndolo con alguien que necesite escuchar una historia así hoy. Y antes de que termine este relato, deja un comentario especial diciendo desde qué lugar del mundo nos escuchas y qué significa para ti la palabra humanidad. Porque al final, cuando alguien suplica bajo el sol reflejado en la nieve, no está pidiendo solo calor o refugio, está pidiendo ser reconocido como humano. Y cuando esa súplica es escuchada, el mundo, aunque sea por un instante, se vuelve un lugar donde vale la pena seguir caminando.